Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de en qué momento están revisando este módulo. Vamos a empezar con el módulo de infecciones oportunistas. En cada una de estas enfermedades vamos a hablar rápidamente la introducción, prevención primaria, tratamiento y prevención secundaria. Tengan en cuenta que este no es un módulo de las enfermedades, sino es un módulo de profilaxis. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en este aspecto. Específicamente, vamos a hablar de dos temas pendientes de los que no se han revisado en los módulos anteriores, relacionados con infecciones oportunistas con hongos, específicamente neumocistosis, criptococosis, histoplasmosis y candidiasis. Y finalmente, como tema misceláneo, por la importancia que tiene, vamos a incluir las micobacterias no tuberculosas. Tener en cuenta, en el consenso escrito también se habla de otros hongos como la aspergilosis y también de infecciones bacterianas, pero nos concentramos en estos temas que son los más relevantes y los que generalmente producen más dudas. ¿De qué depende que una persona haga infecciones oportunistas? ¿Cuál debemos tratar o dar profilaxis? Básicamente, la mayoría de infecciones oportunistas se presentan por una reactivación de una infección previa que estaba latente en el individuo. Es decir, la mayoría de las veces lo que ocurre es una reactivación de la enfermedad más que una primoinfección. Sin embargo, esto no siempre es cierto, es decir, puede ocurrir algunas veces infecciones primarias que hacen una infección aguda y se comporta como una infección oportunista en un individuo inmunosuprimido, como en este caso los pacientes con infección por VIH-Sida. En este mapa pueden observar los sitios geográficos endémicos para infecciones por histoplasmosis, que es unos hongos endémicos en nuestro país y en el cual afecta de forma importante a los pacientes con VIH-Sida. Para tener en cuenta que es relevante la epidemiología y la circulación de los microorganismos para poder entender a qué riesgo están sometidos los pacientes que estamos atendiendo. Ahora bien, vamos a empezar con la neumocistosis, la cual es una infección causada por un hongo, el Pneumocystis jirovecii, antes llamado Pneumocystis carini, y antes se pensaba que era un parásito. Ahora sabemos que es un hongo, causa infección principalmente a nivel pulmonar. Tenga en cuenta que no solamente puede afectar los pulmones, sino también en una persona inmunosuprimida puede comprometer ganglios linfáticos, vaso, hígado, médula ósea y corazón. E incluso en una persona inmunocompetente es muy raro que se presente. Generalmente es una infección oportunista. Tenga en cuenta que no solamente puede afectar los pulmones, sino también en una persona inmunosuprimida puede comprometer ganglios linfáticos, vaso, hígado, médula ósea y corazón. E incluso en una persona inmunocompetente es muy raro que se presente. Generalmente es una infección oportunista. El modo como se transmite este hongo no es tan claro y generalmente pareciera que a partir de una simple colonización de la vía respiratoria pudiera producirse la neumonía o sencillamente una infección endógena. Hay un foco latente como ocurre en otros microorganismos de tipo micótico. Aparece la infección en el paciente inmunosuprimido, pero también podría ser a partir de una infección reciente. Sin embargo, como les digo, en este caso no es tan claro y pareciera más que fuera a partir de una colonización de la vía respiratoria. Cuando ingresa y produce alteración del pulmón, normalmente va a producir alteración en el parenquima pulmonar que puede verse evidenciado en la radiografía por infiltrados intersticiales diseminados, como ustedes ven en este esquema que trata de plantear el compromiso de la neumonía por Pneumocystis jirovecii. En esta diapositiva, que pueden encontrar el artículo completo de distribución gratuita en PubMed sobre la carga de las infecciones micóticas en Colombia, cuando revisamos el tema de neumonía por neumocistis, básicamente el riesgo está relacionado con pacientes con VIH-Sida, que no es exclusivo, pero obviamente es el grupo que más afecta y el que más impacto tiene sobre la carga de la enfermedad, y considerando que puede encontrarse una tasa en la población de 100.000 habitantes de 3.1, más o menos mal contados 1.525 casos por año. Tenga en cuenta que no solamente puede afectar los pulmones, sino también en una persona inmunosuprimida puede comprometer ganglios linfáticos, vaso, hígado, médula ósea y corazón. E incluso en una persona inmunocompetente es muy raro que se presente. Generalmente es una infección oportunista. Tenga en cuenta que no solamente puede afectar los pulmones, sino también en una persona inmunosuprimida puede comprometer ganglios linfáticos, vaso, hígado, médula ósea
y corazón. E incluso una persona inmunocompetente es muy raro que se presente. Generalmente es una infección oportunista. El modo como se transmite este hongo no es tan claro y generalmente pareciera que a partir de una simple colonización de la vía respiratoria pudiera producirse la neumonía o sencillamente una infección endógena. Hay un foco latente como ocurre en otros microorganismos de tipo micótico. Aparece la infección en el paciente inmunosuprimido, pero también podría ser a partir de una infección reciente. Sin embargo, como les digo, en este caso no es tan claro y pareciera más que fuera a partir de una colonización de la vía respiratoria. Recomendación acerca de la prevención de la neumonía es muy fácil, pues no hay nada que hacer, no hay ningún dato que diga cómo podemos prevenir la exposición al Pneumocystis jirovecii, dado que es un hongo ubico que puede fácilmente colonizar a todos los individuos. Con respecto a la profilaxis primaria, tener en cuenta, se debe ofrecer a toda persona infectada con VIH, incluyendo embarazadas, con o sin tratamiento antirretroviral. Ahora sabemos que todo paciente diagnosticado debe estar con terapia antirretroviral, es decir, podríamos colocar que a todo paciente con VIH, incluyendo embarazadas, con recuento de CD4 menor de 200 células, o que tenga candidiasis orofaringea, o un recuento de linfocitos en porcentaje menor al 14%, o que tenga un antecedente de una enfermedad definitoria de SIDA que no sea clasificada. Aquellas personas que tengan un recuento entre 200 y menos de 250 y que no sea posible realizar un monitoreo de CD4 de forma periódica. Cuando llamamos periódico hablamos de por lo menos cada 3 a 6 meses. Si el paciente ya está recibiendo pirimetamina sulfadiazina para el tratamiento de toxoplasmosis, no requeriría una profilaxis adicional para neumocistosis. Y el tratamiento de lesión para profilaxis primaria es trimetoprim sulfamethoxazol, una tableta 160-800, dosis diaria, o 80-400 también de forma diaria. Como terapia alternativa puede utilizarse el mismo trimetoprim, pero dosis interdiaria 160-800, 3 veces a la semana, o Dapsona, a dosis de 100 miligramos diarios, 50 miligramos cada 12 horas, o 50 miligramos diarios de Dapsona sumado a pirimetamina y ácido folínico de forma semanal. En general, lo que se debe hacer ante una reacción adversa al trimetoprim es considerar la reintroducción de ese mismo trimetoprim, pero básicamente recomendamos hacer la desensibilización. Y la desensibilización es muy parecido a lo que hacemos con la desensibilización a la penicilina. Es decir, utilizamos diluciones seriadas de 1 centímetro de suspensión de 80-400, administrada cada media hora por 6 horas. La gran mayoría de pacientes con alergia al trimetoprim pueden ser rescatados con esta desensibilización. Obviamente se excluyen aquellos pacientes que han hecho una reacción adversa severa, como un síndrome Stevens-Johnson o una necrólisis epidérmica tóxica. Finalmente, con respecto a la profilaxis primaria, es importante tener en cuenta cuándo suspenderla. La recomendación normalmente está para aquellos pacientes que tengan o superen el recuento de células CD4 por encima de 200 al menos durante 3 meses con terapia antirretroviral. Sin embargo, hay una ligera discusión porque también se empieza a recomendar suspenderla entre el grupo de 100 a 200 células que hayan logrado estar indetectables al menos por 3 meses. Es decir, que estén en terapia antirretroviral y se logre la indetectabilidad. Por ahora mantenemos la recomendación de por encima de 200 al menos durante 3 meses. Igualmente, se debe reiniciar la profilaxis primaria en aquellos pacientes que hayan un recuento de CD4 por debajo de 200. El tratamiento podemos clasificarlo si es una neumocistosis moderada severa, en el cual se recomienda el trimetoprim sulfamethoxazol a dosis de 15 a 20 miligramos de trimetoprim y 75 a 100 del sulfamethoxazol dividido cada 6 horas o cada 8 horas. Dado que el trimetoprim sulfamethoxazol tiene una muy buena biodisponibilidad por vía oral, una vez el paciente logre o se estabilice, se puede pasar el trimetoprim sulfamethoxazol a forma oral, dado que tiene una muy buena biodisponibilidad, casi similar a la forma endovenosa. Y se recomienda como tratamiento alternativo en las formas severas el uso de primaquina más clindamicina con las dosis que ustedes ven en la diapositiva, o una segunda alternativa es la pentamidina. Para el tratamiento de la neumocistosis leve a moderada sigue siendo igual el trimetoprim sulfamethoxazol la primera opción,
de forma oral. Y se recomienda como tratamientos alternos la dapsona o la primaquina más clindamicina. En los tres casos, es decir, en la neumocistosis leve, moderada o severa, el tratamiento debe ser por 21 días. Adicionalmente al tratamiento, se debe tener en cuenta que los pacientes que venían con trimethoprim sulfa de forma profilaxis primaria y hacen neumocistosis se puede mantener el tratamiento, a pesar de que podría uno decir que estaba fracasando, pero sabemos que se puede utilizar de esta manera. Y otro punto importante con respecto al tratamiento es tener en cuenta que en las formas moderada o severa, si hay una disminución de la PaO2 menor de 70 milímetros de mercurio o una diferencia al alvéolo arterial de oxígeno mayor a 35, se considera que debe administrarse concomitantemente esteroide a una dosis de 40 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días, con una disminución progresiva 40 miligramos 6 a 10 días y 20 miligramos en los días 11 a 21. Como tratamiento alternativo puede utilizarse metilprednisolona y de forma endovenosa, pues, obviamente al 75% de la dosis de prednisona. Ten en cuenta que esto es bien importante porque una de las complicaciones del tratamiento de la neumocistosis es empeoramiento de compromiso pulmonar, y esto básicamente se da por un aumento de la respuesta inflamatoria al producirse la destrucción del hongo en el pulmón, específicamente en el espacio intersticial, lo que dificulta el intercambio gaseoso, es decir, la entrada de oxígeno, y por ende aumenta la dificultad respiratoria, llevando muchas veces a la muerte del individuo después del inicio del tratamiento. Por esto es clave el uso de corticoides concomitantemente. También hay que tener en cuenta que en la mujer embarazada que hace neumonía puede aparecer contracciones, dado que la neumonía puede estar relacionada con un aumento en el parto prematuro. Para la mujer embarazada también tener en cuenta que igual el tratamiento es trimethoprim sulfamethoxazol, a pesar de que puede tener algunas contraindicaciones en el primer trimestre o en el tercer trimestre, el riesgo, o mejor, el beneficio supera el riesgo, y por ende sigue siendo el tratamiento de elección, tanto en mujeres gestantes como no gestantes. Para finalizar, vamos a tocar dos o tres aspectos de la profilaxis secundaria. Tengan en cuenta que profilaxis secundaria se llama aquella profilaxis que se debe hacer a un individuo que le ha dado la enfermedad. En este caso, aquellos individuos que han presentado neumocistosis, una vez pasan los 21 días de tratamiento, se inicia la profilaxis secundaria, que para variar es con trimethoprim sulfamethoxazol, en el cual nuevamente la recomendación es dar una dosis diaria de 160-800 u 80-400. Las terapias alternativas pueden ser 160-800 interdiaria o dapsona sola o dapsona más pirimetamina más ácido fluorídrico de forma semanal. Recuerde que cuando es sola la dapsona es diaria, y cuando es sumada con pirimetamina o ácido fluorídrico es que se puede dar de forma semanal. No olvidar que normalmente la neumocistosis está relacionada con recuentos de CD4 menores a 200. Es decir, se considera que la posibilidad de presentar infección por este hongo es alta cuando es menor de 200. Sin embargo, algunos hongos no leen los libros y podemos tener casos de neumocistosis en los cuales se tiene un recuento por encima de las 200 células. En este caso, se recomienda mantener la profilaxis de por vida independiente del recuento de CD4. Otro de los puntos importantes en la profilaxis secundaria es cuándo reiniciarla, si el recuento de C4 es menor de 200. Es la respuesta. Es decir,
Indicamos la profilaxis o la suspendemos cuando aumenta por encima de 200. Pero si el recuento de CD4 vuelve a caer por debajo de 200, nuevamente la reiniciamos. Y la suspendemos, igual que la profilaxis primaria, cuando el recuento de CD4 supera las 200 células por lo menos por 3 meses. Pasamos a otro capítulo importante en las infecciones oportunistas, como es el de la criptococosis, causado por un microorganismo que tiene diferentes especies y complejos que pueden afectar al hombre, especialmente el Cryptococcus neoformans, variedad Grubi, variedad neoformans y la especie Cryptococcus gatti, que también está asociado con infección en personas inmunocompetentes. Este hongo tiene una fisiopatología muy similar a lo que vimos en la histoplasmosis, en el cual, a partir de algunos nichos ecológicos, especialmente materia fecal de pájaros, especialmente palomas, no exclusivamente, pero principalmente, y algunos detritos de árboles, especialmente eucaliptos, tampoco exclusivamente, se ha demostrado, por ejemplo, que en Norte Santander otros árboles naturales también permiten o sirven de reservorio para este hongo. Se generan esporas y estas esporas ingresan por su tamaño a través de la vía respiratoria, llegan hasta el pulmón y pueden quedarse en forma latente. Y una vez el paciente presenta un inmunocompromiso en las especies de Cryptococcus neoformans, podría diseminarse. También, como les decía previamente, puede encontrarse en personas inmunocompetentes, pero su principal incidencia ocurre en personas que tengan alterado la inmunidad celular, como es el caso que nos atañe en este módulo. A diferencia de otros hongos, en este caso sí se ha hecho estudios en la población colombiana. Para el que quiera profundizar en el tema, se hace análisis de la incidencia por regiones y en diferentes poblaciones, en el cual sabemos que la tasa está cerca del 1,7 por 100.000 habitantes, de los cuales un componente importante nuevamente corresponden a la población con VIH-Sida, casi 719 casos por año, de un total de 838. Una vez se sospecha la presencia del criptococo, se puede diagnosticar a través del cultivo de sangre o de líquido cefalorraquídea. Recordemos que la principal patología es un compromiso del sistema nervioso central, haciendo criptococosis meningia. No exclusivo, obviamente, pero sí es una de las principales o las más ominosas. Y en este caso también en el líquido cefalorraquídeo se puede observar fácilmente con tinta china o con la detección del antígeno criptococósico. Recordar que la tinta china tiene una sensibilidad que no supera el 60%. Por esto lo importante incluso puede ser menor. Cuando hay una sospecha fuerte, lo ideal es hacer antígeno de aglutinación en látex, porque en las personas inmunosuprimidas la presencia de la aglutinación en látex puede superar el 90-95%. La determinación del antígeno de criptococo circulante en el líquido cefalorraquídeo en el suero por aglutinación de partículas de látex o ELISA es un método sensible y específico para la investigación de la criptococosis. En caso de estar disponible, prefiere la inmunocromatografía, que es aproximadamente 5 veces mejor que el LAS. El problema de estas técnicas es que no siempre está en los sitios donde más se necesita, que es en las zonas endémicas, para poder diagnosticar tempranamente. Cuando la presentación clínica no es compatible con meningitis piógena aguda, se recomienda realizar una tomografía o una resonancia antes de efectuar la punción lumbar, especialmente importante en pacientes que presentan déficits neurológicos focales o antecedentes de meningitis lentamente progresivas. Igual que en la histoplasmosis, como son hongos ubicos, es decir, que se encuentran en muchas partes, cuando hablamos de exposición es difícil, pero lo que sí podemos recomendar a nuestros pacientes es evitar exponerse a excremento de aves, especialmente de palomas, como una medida de prevención a la exposición. No se recomienda profilaxis primaria para criptococosis en pacientes infectados por VIH en zonas de baja prevalencia de criptococosis debido a la falta de evidencia en mejorar supervivencia asociada con la profilaxis, posibilidad de interacciones medicamentosas y potencial resistencia a los fármacos antifúngicos sumado a un potencial costo. Sin embargo, en áreas con alta prevalencia de criptococosis,
que llamamos alta prevalencia, más de 10 casos por cada 100 pacientes años, se puede considerar el uso de fluconazol a dosis de 200 miligramos día como profilaxis primaria para criptococosis en pacientes que tengan un recuento de CD4 menor a 100 células por milímetro cúbico. Como ustedes ven ahí, tiene una recomendación de expertos. Y aquí les recomiendo revisar los datos de epidemiología de criptococosis para ubicar cómo se encuentra su región. Sin embargo, casi que en la práctica lo que uno debería evaluar es realmente las condiciones de cada paciente más que la misma región, porque muchas veces la incidencia o la prevalencia está aumentada por el sitio donde se hace el diagnóstico, más no por el verdadero riesgo que ocurre. Se recomienda una terapia de inducción en el cual el tratamiento de lesión es la anfotericina B de oxicolato, una dosis de 0,7 a 1 miligramos por kilo IV, más fluoxetocina, 25 miligramos kilo, vía oral cada 6 horas. Se recomienda como una alternativa al tratamiento con anfotericina B liposomal, a dosis de 3 a 4 miligramos por kilo de forma endovenosa, administración diaria. Se recomienda como una terapia preferida para criptococosis meningia en caso de insuficiencia renal el uso de la anfotericina B liposomal con fluoxetocina. Y como alternativa en este caso, anfotericina B liposomal también con fluconazol 800 miligramos vía oral o endovenoso. Igual que como le comentamos en el trimethoprim sulfa, el fluconazol tiene una muy buena absorción oral. Se puede utilizar esta presentación, salvo como podría ocurrir en este caso, que el paciente no lo tolere o principalmente por estado de conciencia no sea buena idea administrar medicamentos de forma oral. Un tratamiento adicional alternativo para la inducción de criptococosis meningia puede ser el uso de 2 semanas de anfotericina B de oxicolato más fluconazol o anfotericina B liposomal sola. Esta es una recomendación que tiene tipo B2 y que podría en caso dado utilizarse como en muchos sitios ocurre que no se consigue la fluoxetocina. Se considera que la terapia de inducción ha tenido éxito cuando hay mejoría clínica y hay un cultivo negativo en el líquido cefalorraquídeo. Después de esta terapia de inducción, tenemos que hacer una terapia de consolidación. La terapia de consolidación se hace con fluconazol, en el cual se administra 400 miligramos por 8 semanas. Una terapia alternativa al fluconazol es la administración de voriconazol, en el cual se utiliza una dosis de 6 miligramos por kilo cada 12 horas las primeras 24 horas y luego una dosis de 400 miligramos kilo o 200 miligramos vía oral cada 12 horas. Ten en cuenta que para criptococosis están contraindicadas las equinocandinas y están contraindicadas porque, es decir, medicamentos como la caspofungina o la nidolafungina, porque son medicamentos que no tienen ninguna utilidad para este hongo. Para formas adicionales, diferentes al sistema nervioso central, que son extrapulmonares, se recomienda el mismo tratamiento que ya discutimos en el compromiso del sistema nervioso central. Para las formas netamente pulmonares, se recomienda como terapia preferida el uso de fluconazol, en el cual el tratamiento se da por 12 meses. Un tema adicional que debe tenerse en cuenta en el tratamiento de la criptococosis, además del tratamiento antimicótico, es tener en cuenta que una de las complicaciones que puede ocurrir en esta infección es el aumento de la hipertensión endocraniana, en el cual puede ser relacionado con una mayor mortalidad. Tengan en cuenta algunas de las consideraciones que están en esta diapositiva, especialmente dos recomendaciones claves. Una, el uso de corticoides y mannitol no ha demostrado que disminuye la mortalidad, por lo tanto no se recomienda. En realidad, la recomendación importante es disminuir la hipertensión intracraneana utilizando o realizando punciones lumbares repetidas o hacer un drenaje de forma repetida del líquido cefalorraquídeo, es decir, disminuyendo más o menos 10 a 20 centímetros, máximo 30 para disminuir esta presión, o lo que en algunos casos se recomienda para evitar la punción esa repetición, dejar una derivación para el drenaje líquido cefalorraquídeo mientras se logra el control de dicha presión.
Otro de los puntos a tener en cuenta es que en este hongo específicamente hay una posibilidad de hacer síndrome inflamatorio de respuesta inmune. Es lo que llamamos el famoso IRIS, y entre esos pues uno de los temidos es aumento de la presión o la hipertensión intracraneana, como ya lo discutimos. Tener en cuenta que en el caso de el desarrollo de IRIS puede que se presenta en un porcentaje importante, hasta 30%. El manejo recomendado es continuar la terapia antifúngica y reducir la presión intracraneana cuando se presenta. Y cuando hay unos síntomas muy graves asociados a una mayor respuesta inflamatoria, se puede dar un breve curso de glucocorticoides. Esto no está tan fuertemente recomendado como ustedes ven ahí, pero pues es una alternativa en el caso que se presente. Con respecto a la profilaxis secundaria, una vez se termina la fase de consolidación, se debe continuar con fluconazol 200 miligramos al menos por un año. En este caso, la suspensión de la profilaxis está relacionada con la adición del medicamento después de haber hecho la terapia de inducción, la consolidación, mantener la terapia por un año y que el recuento de células CD4 sea mayor a 100 células por más de 3 meses asociada a una terapia antirretroviral exitosa, es decir, que la carga viral sea indetectable. Se recomienda nuevamente iniciar la terapia de mantenimiento cuando el recuento de CD4 cae por debajo de 100 células. La histoplasmosis es una enfermedad causada por un hongo dimórfico. Esto significa que tiene dos formas, macroconillas y microconillas. La forma que infecta al ser humano son las microconillas, que son formas que tienen menos de 4 micrómetros, y esa es una ventaja porque para el hongo, obviamente, porque le permite ingresar directamente hasta el alvéolo y producir lesiones pulmonares en la fase aguda, como la que pueden ver en la diapositiva, o pueden ocurrir reactivaciones. Normalmente el hongo está presente en las cuevas, es decir, el sitio donde más se ha relacionado, o el cliché que tenemos siempre es que la histoplasmosis o la infección mejor está asociada con la visita a sitios cerrados, a cuevas donde pueda encontrarse guano de murciélagos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también se puede encontrar donde hay abundante materia orgánica, especialmente excremento de cualquier ave, de estas incluyendo pollos o pavos o cualquier ave migratoria, siendo frecuente su presencia en los valles de los ríos, como muestro en la diapositiva, pero también hay que recordar que no solo es ahí, sino en donde más se encuentra. Es decir, finalmente este hongo también es de forma ubicua, se puede encontrar en diferentes sitios. De hecho, en Colombia se han encontrado o se han descrito brotes que ocurren dentro de las ciudades. Una vez ingresa, las microconidias llegan hasta el pulmón y de aquí en adelante tengan en cuenta que hace un ciclo dentro del macrófago y puede permanecer en forma latente de la misma forma que ocurre la enfermedad causada por la Mycobacterium tuberculosis. Entonces, recordar esa fisiopatología, no vamos a entrar más en detalle, pero tener en cuenta que la forma aguda de infección y la forma latente que puede reactivarse, que probablemente es la más frecuente, como lo hemos resaltado en este curso. Al igual que en hemocistosis, también cuando encontramos o nos referimos a histoplasmosis, un porcentaje de casos, considerada una tasa por 100.000 habitantes de 0,6, 225 casos, cifra estimada, está relacionado con pacientes con VIH y SIDA. Sin embargo, aquí también se puede presentar en otro tipo de población inmunosuprimida con cáncer o otra inmunodeficiencia, e incluso también puede encontrarse casos de histoplasmosis en población sana. Pero un porcentaje de los casos estimados pues sigue siendo en la población con VIH-Sida. Con respecto al diagnóstico, en un paciente que se sospeche histoplasmosis diseminada, se debe incluir la toma de hemocultivos, antigenuria o antigenemia para histoplasma, serología o medición de anticuerpos a través de inmunodifusión en gel de agar y o fijación del complemento, el estudio histopatológico y micológico de todas las lesiones sospechosas. Cuando hay una sospecha de exposición a histoplasmosis, pues básicamente ya no tenemos mucho que hacer, lo importante es prevenir esa exposición, y en ese escenario lo que tenemos que plantear es evitar actividades de riesgo como limpieza de corrales de aves, incluyendo pollos o gallinas, actividades de remoción de tierra que puedan crear aerosoles y por lo tanto la aspersión de las esporas o de las microconillas, y posteriormente la posibilidad de ingresar al pulmón. Con respecto a la prevención de la histoplasmosis, tener en cuenta que lo que se debe hacer es evitar la exposición
a los posibles sitios donde se encuentre el hongo y de ahí que sus microconillas puedan ingresar al tracto respiratorio, es decir, evitar limpieza de corrales de aves, incluyendo de gallinas, actividades de remoción de tierra que creen aerosoles, no entrar a áreas donde haya alta concentración, específicamente el excremento de murciélagos o de pájaros donde se haya exploración de cuevas, y evitar remodelado o demoler construcciones viejas en la cual también se liberen o haya aspersión de histoplasma. Con respecto a la profilaxis primaria, se recomienda el uso de itraconazol, 200 miligramos al día, en solución oral. Recuerden que este es un antimicótico que se absorbe regular, mal, inclusive la forma de cápsulas pues ya no recomendada por su dificultad para la absorción. Se prefiere por esto la forma en suspensión. ¿Y para quién está indicada? Básicamente en la recomendación es muy sofisticada porque dice en aquellas personas que vivan en áreas hiperendémicas, que más de 10 casos por 100 pacientes año y con recuentos de CD4 por menos de 150 células. En realidad podríamos decir que aquellas personas que tengan una exposición ocupacional importante y probablemente aquellas que vivan en los valles de los ríos Cauca y Magdalena podría considerarse como susceptibles para dar profilaxis primaria. Pero acá en este punto debe evaluar el riesgo-beneficio de su administración. Es decir, qué implica la toma del itraconazol, también produce algunos efectos secundarios, y realmente evaluar en cada caso. Se recomienda suspender la profilaxis cuando se superan los 150 células por más de 6 meses, secundaria al uso de terapia antirretroviral. Nuevamente se recomienda iniciar profilaxis primaria cuando los recuentos de CD4 caen por debajo de 150, a suspender la terapia antirretroviral o por alguna otra causa que lleve a una disminución de los recuentos de CD4. En esta diapositiva se resume la conducta que hay que hacer cuando hay una infección por histoplasmosis. Normalmente, como les decía, ocurre más reactivación y generalmente no es localizada, sino hay una histoplasmosis diseminada, como la que les mostraba en la foto del comienzo del capítulo, que asociaron un paciente con VIH, en el cual pueden encontrar casos de histoplasmosis no solo en el pulmón, sino adicionalmente en el torrente sanguíneo y en la médula ósea. En el caso de la enfermedad moderada severa, se recomienda como tratamiento de inducción el uso de anfotericina B liposomal a dosis de 3 miligramos kilo día por más de 2 semanas o hasta que haya mejoría clínica. Como terapia alternativa, el uso de anfotericina B deoxicolato a una dosis de 0,7 miligramos por kilo hasta llegar a una dosis de 10 miligramos kilo dosis total. Se recomienda como terapia de consolidación para el tratamiento de la histoplasmosis, una vez ocurre la terapia de inducción, el uso de itraconazol, de la misma forma en solución, 200 miligramos, cada 8 horas por 3 días, y luego 200 miligramos cada 12 horas por un año. Entonces recordemos, para profilaxis primaria es 200 miligramos al día, dosis de carga 200 cada 8 horas, es decir 600, para mantenimiento 200 cada 12 horas, es decir 400 miligramos. Se recomienda como terapia preferida para tratamientos de meningitis causadas por histoplasma la anfotericina B liposomal como terapia inicial ya por 4 o 6 semanas y continuar 400 miligramos de itraconazol dividido en 2 dosis, es decir 200 cada 12 horas por un año. En la enfermedad leve se considera como terapia preferida el tratamiento con itraconazol, 200 miligramos cada 8 horas y luego continuar con 200 miligramos cada 12 horas por un año. El monitoreo de la respuesta a la infección se hace midiendo el antígeno sérico urinario y la medición de niveles séricos de itraconazol en los sitios que se pueda hacer. En caso de haber limitaciones a estas pruebas, básicamente la respuesta para evaluarla es clínica, es decir, con deterioro o mejoría clínica. Pues en esta diapositiva están las recomendaciones para la profilaxis secundaria, es decir, qué hacer después del año de terminar la terapia de mantenimiento. Tenemos profilaxis primaria, inicio, luego tratamiento de mantenimiento y finalmente la profilaxis secundaria. En este caso, la profilaxis secundaria es mantener dosis de 200 miligramos al día en las formas severas o compromiso del sistema nervioso central y en aquellas que tuvieron recaída la enfermedad después de haber realizado un tratamiento efectivo. ¿Cuándo suspender? El paciente ha recibido itraconazol por más de un año, tiene cultivos de sangre negativos, antígeno sérico menor a 2 unidades
y el recuento de células CD4 supera los 150 células. Pasamos rápidamente a otro de los capítulos de infecciones micóticas. Este tiene una importancia muy grande por la frecuencia que ocurre. La infección por cándida y por diferentes especies de la cándida. La más conocida sabemos que es la cándida albicans, pero tengan en cuenta que hay una serie de especies que también son comunes, como la cándida paracelopsis, la cándida tropicalis y más recientemente la cándida auris, que es una cándida que está más asociada inicialmente a brotes hospitalarios, pero probablemente empieza a tomar relevancia dada la facilidad de transmisión y también porque tiene un perfil de resistencia importante. La publicación que les he estado refiriendo durante este módulo, aquí ustedes pueden ver que un porcentaje importante de candidiasis tanto oral y candidiasis esofágica, que son las dos formas importantes de presentación, en este caso asociadas a personas con VIH, ven ustedes nuevamente una tasa elevada. La frecuencia afortunadamente no tiene complicaciones tan serias la presencia de candidiasis oral comparado cuando hay unas formas invasivas. En general, cuando hay una alteración de la presencia de neutrófilos, es decir, hay neutropenia o hay un aumento del uso de antimicrobianos, puede predominar las formas invasivas como las candidemias o candidiasis invasivas en diferentes tejidos, especialmente la peritonitis por cándida, como ocurre en los pacientes neutropénicos o en los pacientes postquirúrgicos. Aquí lo que más nos atañe son la candidiasis oral y candidiasis esofágica o oroesofágica, como ya comenté. Dado que es un hongo frecuente, no se recomienda profilaxis primaria de rutina para candidiasis orofaringea o esofágica ni vulvovaginal. Sencillamente vamos a hacer el tratamiento. En el caso del tratamiento, candidiasis de las mucosas o orofaringea, se recomienda como terapia preferida el uso de fluconazol a dosis de 150 a 200 miligramos, una dosis diaria por 7 a 14 días. Aunque algunas de las guías internacionales recomiendan 100 miligramos día, esta presentación no se encuentra en Colombia. Como terapia tópica preferida, alterna te recomienda el uso de suspensiones de nistatina a las cantidades y la forma de administrar que ustedes ven ahí en la diapositiva. Otra alternativa son tabletas de clotrimazol. Y una terapia alternativa para la presentación oral de conazoles es el itraconazol o posaconazol. Esto básicamente se recomienda en aquellas especies resistentes a fluconazol, no como terapia inicial, como ustedes lo ven ahí, terapia alternativa, específicamente en estas condiciones. Con respecto a la candidiasis esofágica, se recomienda el uso de antifúngicos sistémicos. En este caso, con fluconazol de 100 a 200 miligramos vía oral o de forma endovenosa o itraconazol solución 200 miligramos vía oral. Se recomienda como terapia alternativa, básicamente cuando hay una sospecha de candidiasis resistente, el voriconazol o caspofungina o micafungina o vanilafungina, es decir, estas tres formas de presentación de las equinocandinas. También puede ser una alternativa al uso de anfotericina B de oxicolato o anfotericina B formulación lipídica en el caso que haya insuficiencia renal. La duración del tratamiento en general de la esofagitis por cándida debe ser entre 14 a 21 días. Repito nuevamente, el tratamiento inicial es con fluconazol. Otras formas de candidiasis como la vulvovaginitis candidiásica no complicada, igual el tratamiento de lesión es fluconazol, en este caso por dosis única oral, o puede utilizarse algunos azoles tópicos como los que ustedes ven en la diapositiva, clotrimazol, miconazol, teoconazol o terconazol. Un tratamiento alternativo para la vulvovaginitis por cándida en sospecha de resistencia es itraconazol. En general la recomendación es, ante la sospecha de aparición de resistencia, realizar pruebas de susceptibilidad antimicótica. Infortunadamente esto no es tan usual en todas las partes o diferentes sitios de nuestro país, pero cada vez se debe popularizar. Por lo tanto recomiendo empezar a solicitar este tipo de pruebas para que esto sea mucho más corriente en la práctica diaria.
Algunas consideraciones especiales que hay que tener en cuenta con el tratamiento de la cándida, pues lo encuentran en esta diapositiva, especialmente tener en cuenta que algunas veces puede haber alteraciones, algunas comorbilidades relacionadas con el uso de los azoles, especialmente comorbilidades hepáticas. En el caso de la terapia tópica es preferible para el tratamiento de candidiasis oral en las mujeres embarazadas. En el caso de mujeres que estén en el primer trimestre del embarazo, se recomienda cambiar fluconazol por anfotericina B en aquellos casos de candidiasis esofágica invasiva o refractaria al tratamiento. En general, no se recomienda el uso de terapia supresiva crónica para pacientes que hayan tenido cándida. La excepción es en aquellos casos que presenten unas recurrencias frecuentes y severas. En estos casos se debe utilizar esta terapia si su recuento de CD4 está por encima de 200 células. En el caso que se considere utilizar esta terapia supresora para episodios recurrentes de candidiasis orofaringia, se recomienda el uso de fluconazol 100 a 200 miligramos vía oral 3 veces a la semana. En el caso que se recomiende utilizar la terapia crónica supresiva, esta se debe descontinuar cuando el recuento de CD4 es por encima de 200. Y la recomendación es utilizar fluconazol para aquellos casos recurrentes severos de candidiasis orofaringia como terapia supresora en dosis de 200 miligramos 3 veces por semana. En el caso de candidiasis esofágica, 200 miligramos diaria. Posaconazol en suspensión 400 miligramos cada 12 horas. En caso de candidiasis vulvovaginal, mantener fluconazol 150 a 200 de forma semanal. Tener en cuenta que un riesgo de este uso es la aparición de resistencia o selección de especies de cándida resistentes naturalmente a los azoles. Vamos ahora a la siguiente diapositiva en el cual cambiamos de hongos, teniendo en cuenta que hay otros hongos que no le dimos prioridad en este capítulo, pero que podrían ser importantes por la severidad y la gravedad más que por la frecuencia, como el caso de Aspergillus. Y ahora pasamos a las micobacterias no tuberculosas. Cuando hablamos de micobacterias no tuberculosas, normalmente nos referimos a diferentes especies del género Mycobacterium que son distintas a Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium lepra. Y ahí pues viene una serie de sin número de especies con condiciones diferentes para infectarse, hábitats en el medio ambiente diferentes, pero en general, para este capítulo específico, nos vamos a concentrar en la más frecuente en los pacientes con VIH, sin ser exclusivo esta infección causada por este germen, pero sí la más frecuente, que es asociada al complejo Mycobacterium avium, que es lo que comúnmente llamamos el MAC, Mycobacterium avium complex del inglés, en el cual pues tiene una relevancia significativa. Normalmente, la enfermedad por MAC ocurre típicamente en pacientes con recuentos de CD4 menores a 50 células, pero como les he dicho en otras oportunidades, tener en cuenta que a veces los microorganismos no leen los libros y por lo tanto algunas veces vamos a encontrar casos por encima de este recuento. En 20 a 40% de los pacientes con SIDA avanzado sin terapia antirretroviral puede encontrarse infección por esta micobacteria. En general en Colombia hay pocos estudios que hablan de la prevalencia de estas micobacterias, pero básicamente cuando se evalúan se encuentra una prevalencia que incluso puede llegar hasta el 6% para todas las especies de micobacterias de este complejo. Con respecto al diagnóstico de la infección por Mycobacterium complex, se confirma mediante pruebas moleculares o cultivos. Normalmente también se puede detectar, sospechar en biopsias o por imágenes, pero pues tener en cuenta que la única manera de poder confirmar especie es por pruebas moleculares. En general, no hay datos suficientes que puedan recomendar qué se debe hacer para evitar la exposición a esta micobacteria. Con respecto a la profilaxis primaria, para esta infección se recomienda hacerla cuando el recuento de CD4 está por debajo de 50 células. Y en este caso se recomienda como tratamiento preferido el uso de acitromicina a dosis de 1200 miligramos una vez por semana, o claritromicina 500 miligramos cada 12 horas, o acitromicina 500 miligramos 2 veces por semana. En general la importancia
o el problema mejor del uso de esta profilaxis es la tolerancia que puede tener los diferentes fármacos, ya sean los macrólidos, acitromicina o la claritromicina. Y se recomienda suspender esta profilaxis primaria cuando los CD4 superan las 100 células después del inicio de la terapia antirretroviral. Igual, si hay una suspensión de la terapia o una caída de los recuentos de CD4 por debajo de 50, se recomienda reiniciar la profilaxis primaria. Es importante la profilaxis primaria porque una vez ocurre la infección o la enfermedad, el tratamiento del MAC pues ya es más complejo. Tengan en cuenta que aquí en esta diapositiva se describe algunos de los esquemas que pueden utilizarse, teniendo en cuenta que la terapia preferida siempre se hace con un macróleo, claritromicina, más etambutol o acitromicina más etambutol, cuando por intolerancia o interacciones del medicamento no se puede utilizar la claritromicina. Se recomienda como terapia alternativa un tercer o cuarto medicamento en personas con una inmunosupresión avanzada y una alta carga de micobacterias, que llamamos alta carga de micobacterias, que tengan más de 2 log de unidades formales de colonia por mililitro en sangre o en la ausencia de terapia antirretroviral. En caso de esta terapia alternativa, un tercer o cuarto medicamento, las alternativas son rifabutina, no tan fácil de conseguir en Colombia, y un aminoglucósido como la amicacina o la streptomicina, o una fluoroquinolona como la levo o la moxifloxacina. Se recomienda mantener la terapia para MAC hasta que se cumplan los siguientes criterios: completar al menos 12 meses de tratamiento, ausencia de signos y síntomas para enfermedad y un recuento de CD4 por encima de 100 células. En el caso de la mujer embarazada, se recomienda la acitromicina por encima de la claritromicina. Tener en cuenta que aquellos individuos en los cuales también ocurre una recaída o una reactivación de MAC, hay que tener en cuenta la optimización de la terapia antirretroviral, es decir, que realmente el paciente se encuentre indetectable para facilitar esta reconstitución inmunológica y por ende disminuir el riesgo de esta recaída. La terapia antirretroviral debe ser iniciada tan pronto como sea posible después de completar 2 semanas de tratamiento antimicobacteriano en aquellos pacientes con MAC diseminado que no han tratado o no han estado recibiendo la TAR. Tener en cuenta las posibles interacciones medicamentosas, especialmente entre los antimicobacterianos y la TAR. La dosis de claritromicina, cuando se da una dosis más alta de 1 gramo por día, aumenta en efectos secundarios y no tiene ningún beneficio, por lo tanto no la estábamos recomendando. Y en pacientes con tratamiento que presenten síntomas moderados a severos, se debe de recibir tratamiento antiinflamatorio si se sospecha la presencia de un síndrome de reconstitución inmune. Recuerden, el síndrome de reconstitución inmune puede ocurrir después de 4 a 8 semanas y en este caso la recomendación es utilizar este tipo prednisona, que ha disminuido o demostrado mejor disminuir no solo los síntomas sino también la morbilidad. En el paciente que no responde clínicamente al tratamiento, se debe realizar un nuevo hemocultivo
a las 4 a 8 semanas después del inicio del tratamiento antimicobacteriano. Tengan en cuenta que lo que se espera como criterio de mejoría es una remisión de la fiebre y disminución de la carga de micobacterias en la sangre o en los tejidos después de la administración del medicamento por 2 a 4 semanas. Si hay persistencia por más de 4 a 8 semanas, se considera que el paciente puede estar entrando en una falla terapéutica. Y en este caso se recomienda que se haga pruebas de sensibilidad para los nuevos medicamentos. No todos los medicamentos tienen buena actividad contra esta micobacteria. Para finalizar, tengan en cuenta que la profilaxis secundaria se debe mantener hasta que el recuento de CD4 esté por encima de 100 células y se haya completado 12 meses de tratamiento. Si el recuento de células de CD4 cae por debajo de 100, nuevamente se debe reintroducir la terapia con antimicobacterianos. Bueno, como ven ustedes, estamos llegando al final del módulo y tengan en cuenta que para el caso de MAC, más que el tratamiento, que como ustedes ven es un tratamiento complejo, lo importante es evitar que el paciente haga la enfermedad. La manera de hacerlo es o la profilaxis primaria, pero principalmente utilizar la terapia antirretroviral rápidamente para evitar que tenga un recuento de células CD4 bajas, que es lo que al final permite la presencia o la reactivación de muchos de estos microorganismos oportunistas. En esta última diapositiva les seleccioné 3 recursos bibliográficos que considero que son importantes para profundizar en el tema a aquellas personas que quieran conocer más a fondo cada una de las características de estas infecciones oportunistas y detalles acerca de su tratamiento. Como ustedes se dieron cuenta, pues le hemos hecho un rápido repaso y adicionalmente en el caso mío, pues yo hablo rápido y más rápido, entonces fue muy rápido este módulo, pero realmente es un módulo muy importante dado que son las infecciones oportunistas que tienen un impacto más serio sobre la morbilidad y la mortalidad. Muchas gracias, con esto me despido y creo que con esto también se despide este curso de infecciones oportunistas sumado al consenso de recomendaciones de comorbilidades relacionadas con VIH. Muchas gracias por llegar hasta este capítulo y dedicarle el tiempo al estudio de cada uno de los módulos. Pasamos rápidamente a otro de los capítulos de infecciones micóticas. Este tiene una importancia muy grande por la frecuencia que ocurre. La infección por cándida y por diferentes